Hola arquitectos, bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial, un espacio donde podemos hablar de estrategia, procesos, sistemas, datos y riesgos bajo la sombrilla de arquitectura empresarial. Sean bienvenidos y ojalá que puedan disfrutar este episodio. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a que nos sigas hasta el final del episodio y vas a ver cómo te va a enriquecer todo tu conocimiento. Si ya eres un suscriptor, muchas gracias por acompañarnos, gracias por apoyar este proyecto. Y bueno, pues el día de hoy, como es la costumbre de nuestro podcast, traemos un súper invitado. La verdad que cuando digo que es un súper invitado, ustedes lo van a poder observar en los próximos minutos. El día de hoy me acompaña Carlos Alberto Cañón Romero desde la ciudad de Bogotá. Carlos, pues es un speaker internacional, es un experto en gobierno de datos, es un experto en agilidad, en contenidos digitales, en mejores prácticas de tecnologías de información. En fin, los invito a que sigan su perfil, ahí lo pueden encontrar justamente con Carlos Alberto Cañón Romero en LinkedIn. Y bueno, al final también les dejaremos sus redes sociales para que lo sigan. Carlos sube constantemente contenido a las redes sociales, tiene un blog, también tiene un canal de YouTube que al final también colocaremos aquí en la parte de abajo, en la descripción colocaremos su canal para que le den clic a la campanita y lo sigan. Así que bueno, pues estoy muy contento porque Carlos pues aceptó esta invitación a hablar de arquitectura de datos principalmente, aunque él es un experto en gobierno de datos y podemos hablar de muchos temas. El día de hoy nos gustaría hablar un poquito acerca de arquitectura de datos. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente, gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti por poder compartir este espacio. Creo que es supremamente valioso el que nosotros podamos interactuar, que podamos compartir y el que mejoremos esas experiencias que de alguna forma aportan muchísimo para todas estas personas que nos ven. Sí, definitivamente, Carlos. Y oye, antes de que entremos a hablar de arquitectura de datos y estos temas que nos apasionan, me gustaría preguntarte cómo nació tu interés de querer compartir tu conocimiento a través de las redes sociales. ¿Qué fue lo que te motivó? Porque recién antes de que entráramos a grabar, pues estábamos platicando un poco acerca de tu canal y pues es un canal que tiene más de 400 videos y tiene más de 3,000 suscriptores en este momento. Entonces, pues muchas felicidades y me gustaría que nos platicaras un poquito de tu canal de YouTube. ¿Qué podemos encontrar en tu canal, Carlos? Bueno, muchas gracias. Bien, aquí básicamente yo lo que he hecho es un ejercicio bien interesante de poder transmitir o poder intentar comunicar estas buenas prácticas que tenemos en tecnología, básicamente porque identifiqué que las organizaciones pierden mucho dinero muchas veces adoptando marcos de trabajo y los adoptan rigurosamente dentro de la documentación y el ejercicio cuadriculado que muchas veces nosotros los ingenieros damos, y entonces esto como que hace que la organización pierda valor. Entonces se implementan como estas buenas prácticas, pero terminan siendo malas prácticas, digo yo. Entonces digamos que ese es el sentido de poder transmitir este tipo de cosas y generar estos contenidos y que ellos pues les sirvan a las personas y que lo adoptemos de una forma, yo digo, más humana, porque es que a veces nos olvidamos del humano y cuando empezamos a interactuar, nos damos cuenta que estamos interactuando es con máquinas o con procesos, y hay personas que son tan rígidas al procedimiento y es que el procedimiento lo dice así y no te cambian, y entonces uno dice, miércoles, esto no puede ser tan inflexible. Entonces, esa es como digamos que la oportunidad que hay de poderlo transmitir y de poder dejar como esa marca ahí, en donde las personas puedan comunicarse y puedan aportar. Eso. Sí, muchas felicidades, Carlos. La verdad es que es un trabajo, pues, sin fines de lucro. Al final del día lo haces por amor al arte, por el cariño de querer compartir. Entonces, felicidades porque, pues, yo sé que se dice fácil, pero no es sencillo mantenerse vigente, ¿no? Recién lo platicábamos, que de repente el tiempo nos come y no hay tiempo para sacar más contenido. Sí, tal cual. Sí. Oye, Carlos, y bueno, si te parece bien, entremos un poco en materia. Hablemos un poco acerca de la importancia de los datos, ¿no?
ese elemento que en el siglo XXI se ha convertido en el nuevo petróleo, en el nuevo oro, ¿no? Del siglo XXI, en donde las personas creo que están conscientes, pero a veces la ejecución no necesariamente es la correcta, no se llevan las mejores prácticas, pero me gustaría empezar de lo general a lo particular. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué es la arquitectura de datos? O sea, ¿en qué consiste la arquitectura de datos? Bien, pues básicamente la arquitectura de datos es todo un escenario que yo puedo poner en mi organización para que los datos me generen valor. Y esto implica como todo el escenario estructural para que se dé el producto que es el valor. Lo que pasa es que muchas veces no lo identificamos así, pero en esencia es todo ese andamiaje que yo debiese poner. Entonces, como que yo lo comparo con la arquitectura normal. Nosotros antes construíamos las casas y no teníamos arquitectos, y entonces usted después entraba y decía, miércoles, estos cuartos no tienen luz, la cocina es incómoda, esta vaina no se puede mover, o es muy amplia y entonces desperdicia el espacio. Y entonces empezábamos a ver una cantidad de problemas en esas construcciones, y entre más se ramificaba la construcción, pues primero se volvía más complejo, pero uno como que se incomodaba más, ¿no? Entonces como que las escaleras eran más complicadas para subir, eran más oscuras y nos tropezábamos, o los peldaños eran muy altos. Eso es la arquitectura de datos, eso es lo que me va a dar aquí. Es ese escenario por el cual yo pueda canalizar, por medio de las canalizaciones de datos, pueda llegar a ese valor de una forma más atractiva. Y debe haber sensibilidad al respecto porque no la tenemos, y debe haber una sensibilidad ahí porque estamos perdiendo todo el valor. Yo digo, estamos hablando, tú dices muy acertadamente, estamos en el siglo de los datos, en el siglo en donde los datos estamos nombrando que son el petróleo, y eso es muy valioso, pero estamos como pisando todavía el petróleo, como que yo voy y no, y muchas veces yo tengo estudiantes, y entonces yo les cuento la historia, entonces me dicen, no, pero es que nosotros en nuestra organización sí tenemos una cultura de datos, y etcétera. Bueno, toda la carreta. Y es así, y entonces uno dice, muy chévere, tienen las cosas bien montadas. ¿Usted sabe cómo me llamo yo? No, yo no sé. Ah, bueno, su organización, ¿sabe cómo se llama usted? Dice, pues claro, no es que me contrató. ¿Y la organización sabe qué te gusta? No, ¿qué me gusta? No. Digo, ah, no, entonces tu organización todavía no conoce. ¿Sí? Y así nos pasa. Entonces tú entras a un sitio en donde es recurrente que tú vayas, y allá no te conocen. Entonces la primera pregunta que yo les hago a mis estudiantes es, ¿a ustedes dónde los conocen? ¿Dónde te conocen realmente? Entonces se quedan pensando un rato y ya por allá sale uno y hace el aporte, pues en mi casa. Exacto, allá es donde te conocen, en tu casa. O sea que en los datos lo que tenemos es toda una oportunidad. Y así es como yo brindo, digamos que la experiencia de poder acercarnos un poco a los datos. Porque entre otras cosas, cuando lo llevamos a lo técnico, pues lo aparto de la cercanía, de que podamos hablar de camaradería con los datos. Y lo que nos falta en las organizaciones es cultura con los datos. Si yo no hago esto, si yo no hago que los datos los maneje desde la señora de los tintos, pues el ejercicio no va a ser bueno. Y hacia allá es donde yo pienso que debe ir esta carreta. Sí, ahorita esta analogía que tú colocabas de la construcción de una casa, que uno le va agregando cosas y se va haciendo más complejo, pues me imagino que llevándolo a un contexto empresarial te referías a las aplicaciones, a los sistemas que van transformando los datos y esto va creando, pues obviamente una complejidad en los datos que luego para la toma de decisiones es bien complicado, ¿no? Tú colocabas en uno de tus blogs pues la importancia de los datos para la toma de decisiones. Sí, correcto. Entonces, el ejercicio de los datos bien interesante es porque me va a permitir tomar decisiones, pero las decisiones las seguimos tomando en las organizaciones de manera muy escueta. O sea, el directivo toma la decisión porque él es un experto. Él en su cabeza tiene su negocio y no confía tanto en los datos. Siéndote honesto, todavía las empresas y las compañías no confían tanto en los datos, sino ellos confían en la experticia, el bagaje, lo sagaz que es ese directivo que tienen ahí. Y así es como se vienen tomando, digamos que esas decisiones. Entonces, lo que dices es totalmente cierto. Los datos deberían poder permitirme empoderarme para que yo con ellos pueda tomar decisiones. Entonces, lo que tengo son unas decisiones que todavía son muy,
muy tenues referente a los temas con los datos, pero pues como acá estamos trabajando con arquitectura, pensemos que porque esa arquitectura está así, de lo que tú hablabas, con muchos sistemas de información, no interoperan, no se hablan entre ellos. Entonces eso es algo muy valioso si los sistemas de información se hablaran. Pero no, yo fácilmente en Colombia tengo una compañía que tiene 300 sistemas de información y en los 300 todo es distinto, no se hablan. Y son de las empresas top de acá. Entonces uno dice, miércoles, hay un ejercicio que no se ha hecho bien. Hay algo que no lo hemos pensado bien. ¿Sí? Obviamente tienen todas las buenas prácticas, tienen ISO 27000, TOGAF, ITIL, todo lo que tú quieras, pero no te conocen. Entonces yo digo, acá falta algo. Y ese escenario tiene que ver con esto. Oye, y justo dijiste una palabra que la hemos mencionado mucho en el podcast, que es el tema de la interoperabilidad. Y particularmente en los gobiernos, que tú sabes que uno de los objetivos de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos es tener esa interoperabilidad, esa famosa interoperabilidad que pareciera ser que solamente se puede en los países escandinavos o nórdicos, pero que en Latinoamérica pues no hemos logrado tener esa interoperabilidad. ¿Tú consideras que es un tema más cultural o más técnico, Carlos? ¿Por qué todavía no llegamos a ese punto de interoperabilidad? Es una pregunta, creo que es espectacular porque la vaina va en los dos caminos, ¿sí? Primero hay una parte técnica muy robusta porque tengo diferentes sistemas, diferentes gestores, motores de bases de datos, tengo diferentes contextos de la organización, por así llamarlo, porque cada organización crece y crece, digamos que orgánicamente. Entonces, cuando yo digo orgánicamente, crece de acuerdo a sus necesidades, como que va adaptando cosas. Entonces, no sé, salió una norma de recursos humanos, entonces, no, toca pegarnos a ese sistema de información de nómina porque toca hacer la nómina por allá. Entonces, vamos tomando esas ramas y después esas ramas, pues, no se comunican por ningún lado. Y entonces ahí es donde decimos miércoles, tenemos problemas. Pero entonces acá el problema de la arquitectura es bien delicado porque todas las organizaciones como que nacen así, ¿sí? Y es decir, tú naces como emprendedor y vas tomando como los sistemas que te apropien las capacidades que necesitas, porque nunca hay uno que te supla todo, y si hay uno que pudiese ser robusto como un PeopleSoft o como un SAP, pues dice uno miércoles, es muy costoso, no tengo dinero para hacer esas cosas. Entonces como que le toca a uno de a pasitos y esos pasitos le ayudan a salir del momento, en el momento, pero después se vuelve muy complejo. Entonces, la vaina, digamos, técnicamente es muy compleja. Y por el otro lado, operacionalmente, como el usuario no raciona con datos, ¿sí? Si no racionas con un sistema, dice, el sistema no funciona, él no entiende cómo el dato debe pasar de un lado al otro. Si nos dice, el sistema me funciona o no me funciona. Y entonces en ese orden de ideas, yo te diría, son los dos, efectivamente, tenemos dos escenarios muy complejos de la parte estructural, lo hemos intentado resolver con los tipos de arquitectura de solución, en donde hacemos convergencia de esos datos como a unos espacios únicos donde yo pueda hacer que los clientes, los usuarios, consuman esos datos. Y ese es como, digamos que el secreto ahí. Pero si me lo preguntas, es muy robusto poder pensar en una solución integral. No hay ninguna que te case a cualquier organización. Así sea solo pequeña empresa, no hay una que me case, pero definitivamente son necesidades que tenemos organizacionalmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Mira que hemos tenido la oportunidad de conversar con gente del gobierno colombiano, precisamente con gente que está en el Ministerio de las Tecnologías, y nos hablaba que ese era uno de los sueños que el país buscaba, tener la interoperabilidad, pero claramente están conscientes que es un reto inmenso, o sea, no es cualquier cosa. También hablé con gente de Costa Rica, con gente de Chile, y coincidían. Claro que queremos tener un único ciudadano para las entidades o todos los ministerios, ¿no? Y así es. Y en gobierno es más delicado el tema, porque de alguna forma, cuando tú estás en una empresa privada, la empresa privada hay normas que te cumple y normas que no necesariamente te cumplen, ¿sí? En el gobierno sí todo es mandatorio, porque cada norma se vuelve un mandato. Entonces, hace que en algunos momentos se vuelva como una camisa de fuerza.
No, es que quieres hacer esto, pero no puedes porque es que hay esa resolución y esa resolución está aprobada por tal otra entidad o tal ente gubernamental y entonces tú no puedes hacer eso. Alguna vez nos pasó que íbamos a implementar un sistema de gestión documental y arrancamos la vaina, tan, tan. Y después, como di tú, al semestre, que ya iba la cosa muy bien y se han invertido muchos recursos, apareció por allá. Ninguna organización del Estado puede implementar un sistema de gestión documental sin pedirle permiso al archivo distrital. Es decir, incumplimos la norma, pero nadie lo sabía. Y en ese momento el proyecto se cayó y no se implementó. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son muy, hacen que la posible movilidad, sobre todo en el Estado, de que nosotros pensemos en soluciones de arquitectura con datos, pues sea muy complicado. Sí, de acuerdo. Y ahorita que tú dijiste el tema de normatividad, uno de los temas que tú también tienes en tus blogs es cómo los datos te ayudan con el cumplimiento regulatorio, ¿no? O sea, no solamente es el tema de tomar decisiones, sino tomarlas de acuerdo a la ley, ¿no? De acuerdo a la normatividad. Entonces, en tu experiencia, Carlos, ¿cómo has visto que las empresas que tienen esa cultura de datos cumplen con la normatividad? Además, cabe señalar, Carlos, y seguramente lo sabes, Latinoamérica es una de las regiones más reguladas que existe en el mundo. No sé por qué, pero nos tienen bien vigilados las superintendencias. Sí. Entonces, pues ahí viene la importancia de los datos, ¿no? Claro, y acá este tema es súper clave. Acá hay una ley, pues en toda la región tenemos leyes específicas. La de acá es bien rigurosa con, por ejemplo, la protección de datos personales, lo que son datos públicos, datos privados y datos delicados o sensibles de la persona. Y entonces, aquí las organizaciones, ya ha habido una cultura en implementar ISO 27000 y los controles que tenemos que hacerle, pero yo veo que todavía tenemos falencias, ¿sí? Y que todavía, cuando tú ves, acá hay un ente regulador, una superintendencia, que es la industria y comercio, la llamamos acá. Entonces, cuando yo veo las regulaciones, y entonces es que la gente es muy escueta cuando habla, y entonces te entrega información de manera muy fácil, y es información o privada o sensible, y entonces de alguna forma se presta. No hemos sido como tan rigurosos en cobrárselas a esas organizaciones, pero definitivamente la oportunidad es gigante de mejora, porque el tratamiento que le damos a la información no es el mejor y no está muy bien. En algunas organizaciones decimos, a nosotros cuando, por ejemplo, llenamos un formulario, a ti te ponen un check y entonces el check es el salvaguarda de la información. Entonces, el check es algo así como usted nos da la posibilidad de que nosotros dentro de nuestros sistemas almacemos y cuidemos su información. ¿Sí? Es más o menos así. Y entonces yo decía, pero venga, usted está capturando esto con un formulario de Google, con un formulario de Microsoft. La ley es por regulación. Entonces tú le estás diciendo que está recibiendo los datos, pero los está recibiendo es Microsoft. Microsoft no está acá, ¿sí? Ese ya es un elemento para reflexionar significativo. Pero tú dices, miércoles, estamos capturando datos de una persona, pero no lo estoy haciendo yo, pero yo estoy diciendo que sí lo estoy haciendo. ¿Sí? Y eso está quedando en los datos de Google, perdón, los servidores de Google, de Microsoft, de Amazon. Ese tipo de cosas yo creo que sí están bien regulados. La vaina nos toca cumplirla, pero hay mucha oportunidad de mejora aquí. Y desde la arquitectura nos toca blindar esos procesos. Porque acá hay algo que quería hacer sensibilización y es lo siguiente. Hay algo que nosotros llamamos transparencia. La transparencia para los abogados es que tú veas todo en un proceso. Eso es transparente. Pero para los ingenieros la vaina cambia. Para nosotros la transparencia es que no se ve. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la seguridad de la información, pues tú no la ves. Tú entras, haces la transacción en el banco, pues sí, pusiste tu clave, pero tú no sabes qué está pasando con todos los datos que están fluyendo por allá, ¿cierto? Entonces, la transparencia es lo que no vemos, y lo que no vemos, ¿cómo lo regulamos? Eso nos pasa en una organización. A ti te piden los datos y te dicen, pues estoy seguro, pues tú le crees, pero lo que está pasando por dentro, pues tú no lo conoces. Tú no sabes a qué servidores, en qué servidores está quedando tu información, cómo está yendo, fue a Estados Unidos, fue a Francia, fue a Italia. ¿Dónde? ¿Dónde la regulación de pronto la estamos violando? Yo les decía, miren, piensen lo siguiente. Usted tiene un servidor en Google
y por alguna circunstancia tienen usuarios. Y si un usuario guardó su información en un servidor de, no sé, los árabes son un poco delicados con ciertas cosas, o los chinos, de allá, y entonces quedó allá y resulta que hay algo ilegal para ellos, pues tú estás cometiendo una violación allá. Venga, pero yo no he ido allá, no importa, tu información está allá. Lo que tú hiciste está dejando un rastro. Entonces, ese tipo de cosas desde la arquitectura también nos toca mirarlo y eso tiene que ver con temas de seguridad desde la parte de arquitectura. La arquitectura debe estar blindada en el proceso. Cuando llevamos hacemos esa canalización de datos para que los datos fluyan de un sitio a otro, pues yo tengo que mirar desde la parte de la arquitectura cómo lo blindo para que eso sea seguro, para que no esté quedando por el camino. Que es algo que nos está pasando. Ahora, ¿eso está regulado? No, no tenemos manera de ver, pero eso sí es efectivamente un riesgo. No sabemos, yo sé que Google es muy robusto, pero yo no sé hasta qué punto ellos de pronto en sus procesos internos, como todas las empresas, tienen sus detalles donde definitivamente están poniendo en riesgo la información y los datos. Pues yo diría, Carlos, no sé tu opinión, pero hasta aquí ya las personas que nos están escuchando deberían de haber entendido la importancia de los datos, porque ya hablamos de la parte estratégica que nos ayuda para tomar decisiones. Hablamos de la parte de eficiencia para mejorar la operabilidad entre la organización. Ya hablamos de temas de seguridad y de normatividad. Entonces, pareciera obvio, ¿no? O sea, si cualquiera que escucha esto diría, pues, claro, pero sin embargo, creo que todavía falta camino por andar en muchas organizaciones. Y antes de entrar un poquito más en materia de por qué crees que todavía muchas empresas siguen batallando con este tema, me gustaría tocar un tema más acerca de la importancia de los datos, que es la innovación. ¿Cómo los datos están ayudando actualmente a las organizaciones pues, a innovar, pues, a hacer un análisis avanzado? Bien, este tema es bien interesante porque los datos pueden permitir que yo lleve mi producto o mi servicio a otro nivel. O mejor aún, algo de lo que hablamos hoy en día en todos los negocios, la experiencia. ¿Cómo llevo esa experiencia a otro nivel? Para poderla llevar, yo hacía la pregunta al comienzo de esta charla contigo, es la que les hacía a mis estudiantes es, venga, ¿dónde a usted lo conocen? ¿Cierto? Para poder innovar significa que me conozcan. ¿Por qué? Porque si yo conozco a mi cliente, le puedo ofrecer algo más que le va a gustar. No los zapatos que simplemente porque él apareció le voy a ofrecer unos zapatos. No, sino lo que él desea, lo que él necesita. Entonces, para eso significa que yo lo conozca muy bien. Y eso no solo hay veces las personas de una vez dicen, no, pues hagámosle una encuesta. No, la gente no le gusta responder encuestas, ¿sí? Hay que conocer sus datos y lo más cómico o lo más jocoso del asunto es que todo el tiempo ellos no los entregan. Cuando el cliente se sienta y hace un pedido en la mesa, él nos está entregando sus datos. Lo que pasa es que no está pasando por nuestra cabeza que lo que él nos está entregando es una preferencia. Y con base a esas preferencias, yo ya debiese tenerle menús especializados para él. Pero eso no pasa en ningún sitio. En ninguno. Tú vas a un McDonald's y en McDonald's aún no saben cómo me llamo yo, así me guste la Big Mac. ¿Sí? Entonces eso significa que no los hemos conocido. Y entonces en ese proceso de innovación, pues yo diría que nos falta. Entonces lo que estamos haciendo en innovación es tomando los datos que tenemos, e intentar con ellos por hábitos de compra, generalizar productos, pero aún no llegamos al ideal que es como personalizarlos un poco, ¿sí? Que es algo que sí están, bueno, hay organizaciones o hay empresas que sí lo están haciendo. Una de esas, por ejemplo, Netflix. Netflix en cada televisor puede tener una versión distinta del software. Y entonces está verificando cada uno de los clics que tú estás haciendo con el control remoto referente a la preferencia, cómo te mueves. Básicamente tú le estás entregando el cómo te mueves por medio de algo que a ti te gusta. ¿Sí? Otro ejercicio, yo creo que lo estamos haciendo o lo estábamos haciendo muy bien, era en YouTube, porque YouTube hace eso. ¿Sí? Sigue como el escenario de hasta dónde llegas en el video, porque puede que no lo veas todo, sino veas 20 segundos, 19, pero hasta dónde llegas y con cuál complementas, porque probablemente entras por un lado y pasas a otro.
no necesariamente la gente se queda en tu canal, sino pasa a otro canal que puede ser inclusive totalmente distinto. Puede que yo le esté hablando de gobierno de datos y el personaje pase del minuto 20 a un video en donde te enseñan a hacer la pasta espectacular con pollo. Una vaina totalmente distinta. Entonces, yo creo que esos escenarios con los datos nos permiten poder pensar en productos innovadores. Ahora, ¿qué esto está aportando la innovación? Aportando la innovación, sin duda lo está haciendo. O sea, sin duda ya estamos generando nuevos productos, nuevos servicios, pero estamos haciendo una innovación muy incremental. O sea, estamos mejorando los servicios, más no disruptiva. Eso es súper claro. O sea, la disrupción no la encontramos tan fácil. En esos procesos nos estamos apalancando con los datos, pero bueno, ahí quería nombrar un elemento que va en contra. Y es que en todos nuestros sistemas, en todos, tenemos dos cosas que nos juegan mala vibra. La primera, la calidad de los datos. No tenemos información confiable, ¿sí? Definitivamente no importa que seas Coca-Cola, no tienes la información confiable. Y la segunda, la completitud, ¿sí? Y entonces ese tipo de escenarios, pues cuando yo voy a tomar decisiones, de pronto no van a resultar las más acertadas y de pronto por eso es que el proceso de los datos no nos está acompañando tanto en el nivel estratégico, porque aún no confiamos en eso que tenemos. Entonces, digamos que es un revuelto de varias cosas, pero es como lo podemos ver desde afuera. Ven, los datos son valiosísimos para innovar, para cambiar los productos, para generar experiencias, pero hay elementos que van en contra de ese ejercicio. Nos falta madurar, nos falta hacerlo de una mejor manera, nos falta contemplarlo de una mejor manera. Y yo creo que el ejercicio es toda una invitación para que nosotros podamos de alguna forma mostrarlo distinto. Y fíjate, Carlos, ahorita que dijiste el ejemplo de Netflix, me recordaste que yo leí una vez que al principio Netflix hacía encuestas a las personas por su preferencia de películas. Y entonces uno colocaba las películas que te gustaban, ¿no? Pues de terror o de comedia, románticas. Pero luego se dieron cuenta que no necesariamente la persona respondía de acuerdo a su comportamiento. Se dieron cuenta que la gente respondía a películas de terror, pero veía puras películas románticas. Entonces empezaron a captar los datos de acuerdo al comportamiento, más a lo que decía el usuario. Entonces, una cosa es lo que uno dice y otro es lo que hacen dentro de las plataformas streaming, que fue lo que le pasó a Netflix. Y fíjate que ahorita también que decías lo de YouTube, me sorprendió que cuando me suscribí a tu canal, los primeros videos que me recomendó eran de arquitectura empresarial. Tienes un episodio que se llama Los errores de arquitectura empresarial. Y yo dije, qué coincidencia, seguro lo acaba de grabar la semana pasada. No, ese video ya tiene un ratito en tu canal. Claro, hartísimo. Y fue el primero que me colocó en mi lista. Date cuenta cómo funcionan los datos ahí, o sea, ellos la tienen clara en ese aspecto, yo pensaría. Sí. Oye, Carlos, nuevamente, yo creo que ya la gente entendió la importancia de la arquitectura de datos. La verdad es que se necesitaría vivir en otro mundo para no entender por qué es importante tener la arquitectura de datos. Pero entonces déjame darle un poquito de zoom, darle doble clic. Y normalmente, ¿quién hace la arquitectura de datos? Supongo que un arquitecto de datos. Ese escenario tocas unos puntos súper valiosos. Ahorita primero se generaron una gran cantidad de cargos con datos. Entonces, está el científico, el analista, está el arquitecto. Hay una gran cantidad de personajes que se nos crearon, que me parece súper valioso porque pues ellos ayudan a aportarle a eso. Entonces, definitivamente nos aparece el arquitecto y entonces muchas organizaciones están cometiendo un error. Y es que cogen al DBA, que es el administrador de base de datos, y lo vuelven arquitecto de la noche a la mañana. Entonces el tipo queda con el chicharrón porque él no tiene ni idea de eso. Y empieza a buscar como cosas que hacer, ¿no? Y entonces empieza a encontrarse por allá formatos, arquitecturas y vainas de esas y empieza a documentarlas. Y entonces las mete dentro del proceso. Entonces ya le subió el estatus, le subió el cargo, obviamente le subió un poco el salario. Y entonces así lo estamos dejando. Y entonces esa figura, pues primero no es clara. Por ejemplo, acá en Colombia no es tan clara. Acá estamos buscando más arquitectos en soluciones,
arquitectos de sistemas de información, pero el arquitecto de datos no lo estamos buscando tanto. Entonces tú vas a encontrar un gran porcentaje de las empresas grandísimo que no hay arquitecto de datos, ¿sí? Entonces uno desde ahí ya percibe las dolencias. Yo decía, yo llego a una empresa y no necesito entrar, yo ya sé los problemas, porque desde afuera los problemas asoman, ¿cierto? Desde que tú entras y te sientas, así sea es decir, una empresa ya muy reconocida, pero desde que tú entras y te sientas dices, la vaina no va. Entonces, sí, el arquitecto de datos es una persona que debe tener unas capacidades particulares, ¿sí? Y yo hago mucha sensibilización acá. ¿Por qué? Porque yo tengo a los grandes, sí, pensando en arquitecturas. Me explico. Microsoft te tiene la super, hiper, mega solución ya de fábrica de software. Porque antes era una aplicación, antes era el Power BI, antes cositas con datos, pero ya ahora es la mega solución, te la llamaron la fábrica. En Amazon estamos igual, en Oracle estamos igual, en cada una de las nubes. El problema de la nube es que yo les digo, miren amigos, el problema de la nube es el mismo de cuando tú vas con tu hijo al parque. Entonces tu hijo dice, yo quiero ese globo, papá. Y se pega al globo, al globo, al globo. Y dice, bueno, me va a quitarse encima porque si no, él no me deja de volver loco. Y le compras el globo. El problema es que al niño entra al parque y le llega un balón. Cuando le llega el balón, suelta el globo. Esa es la nube para todas las empresas. Algo de lo que no vas a poder bajarte. El globo seguirá subiendo. Entonces, en la nube nos pasa exactamente eso. Yo encuentro a estas personas que no tienen las capacidades de arquitectos y entonces lo primero es que vámonos para la nube. La nube es un concepto muy robusto, tiene una particularidad, nos montan una carreta significativa y entonces hacemos que las empresas se vayan para la nube. El problema es que los costos que tengo en nube son muy altos. A mí la nube, cuando yo la conocí, me la vendían como lo más barato del mundo. Y entonces esa vaina era bueno porque era regalado. Pero cuando hoy en día te pones a hacer costos de nube, como te cobran por todo, pues son carísimos. Entonces, en los ejercicios de datos, pues, ¿qué tengo? Tengo organizaciones que se han ido para la nube y han llevado toda su basura, todo su garbage allá. Porque lo que tenemos muchas veces en los datos es basura. Nadie se ha puesto a limpiar nunca. Los datos nunca se limpian, ¿sí? Es un proceso que está dentro del ciclo de vida del dato, pero como eso no lo aplicamos, las buenas prácticas no las aplicamos, pues definitivamente eso no está. Entonces, ¿qué tengo? Una gran cantidad de basura, me la llevo para la nube y pues eso empieza a facturar sabroso. Entonces, ¿qué recomendación tengo acá para las personas o para las empresas? Pues ven, hay que mirar muy bien el tema de la arquitectura y el tema de que los arquitectos tengan las capacidades que se requieren porque pueden hacer que esos ejercicios, pues uno, salgan muy costosos, dos, no den solución para la organización y tres, no generen ningún valor. Entonces, el arquitecto es un personaje que definitivamente debe tener un criterio muy amplio, un conocimiento de tecnologías, un conocimiento del negocio, porque no me vale una persona muy técnica si no sabe lo que yo hago. Me va a entregar una solución que para él es óptima, pero para el negocio no. Eso nos pasa con la arquitectura empresarial. Tengo muchos arquitectos que no conocen la organización y le dan solución. ¿Le dieron solución a qué? Si no conocieron la organización. Yo necesito conocer la organización. Necesito cambiar la cultura dentro de la organización. Y este personaje, que es el arquitecto de datos, pues me puede ayudar. Entonces, definitivamente no lo tenemos creado, definitivamente es un recurso que nos va a costar un poco más que la capa que normalmente cubríamos de datos, que es el DBA, es el administrador. Pero definitivamente si yo quiero pensar en que haya un mañana distinto con los datos y que ellos me generen valor y me permitan tomar decisiones o incluso llegar al siguiente nivel en mi negocio, pues definitivamente yo deberé contar con un personaje que tenga esas capacidades. Oye, Carlos, y esta persona, este arquitecto, yo sé que todavía los roles y las responsabilidades se están reubicando, y más en Latinoamérica, que estamos adoptando este tema de cultura hacia los datos. Este arquitecto de datos, normalmente, ¿dónde lo deberíamos de situar? ¿En tu experiencia o en tu opinión? Porque entiendo que esto es muy cambiante. Hay quienes lo ponen en el departamento de arquitectura empresarial,
hay quienes lo ponen con el Chief Data Officer, hay quienes lo ponen en el equipo de desarrollo, en el equipo de la fábrica de software. Pero en tu opinión, ¿dónde podría estar este arquitecto? O si hubiera una única respuesta, que puede ser que haya varias. Exacto, bueno. La primera es esa, realmente no hay un sitio en donde realmente lo puedas poner, pero yo qué recomendaría, qué vería como, ven, pudiéramos hacer esto y puede funcionar muy bien. Yo ese arquitecto lo pondría con el equipo de datos. Normalmente debiese tener un equipo de datos que no está en la oficina de TI, porque hay veces lo ligamos a tecnología, a los fierros, y eso es bueno que sepa de los fierros, pero, y lo otro que es el negocio, lo que produce el dinero. Entonces, yo lo pondría en un equipo de datos significativo, donde esté el data officer, donde esté los analistas, donde haya un ejercicio de culturización con los datos, porque es que desde esa oficina yo lideraría que transversalmente hubiera una cultura de datos en la organización, no solo en TI. Quitar esa idea vaga que tenemos, que todo lo que diga información es TI. No, definitivamente yo pensaría o recomendaría que esa debiese ser una buena práctica, llevárnoslo para un área de datos específica, pero que nace no desde lo técnico, tampoco desde lo solo, digamos que es una mixtisura de cosas, pero es un equipo como interdisciplinar. Sí, no, de verdad que coincido contigo, digo, eh, aunque podría ser tentador llevártelo a la parte técnica, porque arquitecto, datos, información, es muy tentador. La realidad es que esto tiene que agregar valor al negocio, ¿no? De donde se genera el dinero, o sea, el que paga Sí, los salarios de todos. claro. Oye, y justamente déjame ir cerrando este episodio, Carlos. Nuevamente, muchas gracias por tu disposición, gracias por tu tiempo. No queremos robarte mucho tu tiempo, pero hablando de salarios, normalmente es una buena posición remunerada o todavía no se le remunera correctamente. A ver, Israel, yo creo, y no sé, digamos que voy a hablar específicamente para el caso de Colombia, que es el que más conozco, pero no, de hecho en el mundo yo creo que ya se está notando, los equipos de datos, es decir, todos esos personajes nuevos que me aparecieron en la rueda, están siendo muy bien pagos. Y eso me gusta porque hay personas que no les gusta que las personas les suban. No, si la persona tiene las capacidades y aporta el valor, él debe ganar muy bien para que dure. Ah, bueno, y una cosa aquí que es cajón para lo que estamos diciendo es, ten cuidado con los expertos en datos. Si los contratas es para que se queden, no para que se vayan, porque los temas de datos requieren un alto conocimiento de la organización y de los datos, y eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si dejas que se te vaya el personaje, si dejas que se te vaya, ¿sí? No es uno de soporte, este es un personaje que te va a aportar muchísimo valor. Entonces, no puedes dejarlo ir o no deberías dejarlo ir de la organización, deberías tener todo muy bien documentado, porque créeme que si se te va a hacer muchísima falta. Entonces, redondeando lo del salario, creo que son muy bien remunerados, pero creo que es una oportunidad para que hagamos ese trabajo bien, para que no lo definamos en formatos, en procesos, en procedimientos y a dárnoslas de consultores, porque eso ya hemos demostrado que eso no aporta a las organizaciones. Lo único que los hace es lento. Es decir, su ejecución de procesos se vuelve lenta cuando tú tienes el formato, o el proceso. Esa vaina vuelve lenta cualquier operación. Entonces, yo te diría, sí, estamos bien pagos, pero venga, para seguir bien pagos significa que nuestro trabajo debe ser de calidad, debe ser con conocimiento, con criterio y debe aportarle valor a la organización. No, y eso que dijiste de que la gente que está involucrada en estas áreas de datos son personas que se contratan para hacer carrera dentro de la organización. No, de Sí, nada sirve tener una persona 6 meses o un año, haberlo llenado de conocimiento del negocio para que luego se te vaya. Entonces, claro. sí, no, totalmente de acuerdo.
Carlos, pues se nos fue el tiempo volando, como te diste cuenta. La verdad es que estoy muy agradecido que hayas aceptado la invitación. Sé que estás ocupado, sé que eres catedrático. No sé si antes de despedirnos te gustaría dar un mensaje para aquellos chicos o aquellos ingenieros o arquitectos que te están escuchando. ¿Cuál serían digamos, tus tres recomendaciones en materia de datos? ¿Cuáles son tus tres sugerencias que le dirías a las personas que nos están escuchando en este episodio? La primera, que los datos son el futuro, o sea, no hay duda de eso. Nuestro metaverso está construido sobre los datos, ¿sí? Con los datos no tienes nada creado, al contrario, es una oportunidad para crear universo. Sí, me da risa porque muchas veces me hablan del metaverso y empiezan a hacer las cosas iguales a como las tenemos en la realidad. No, es la oportunidad de que tú crees e imagines, ¿cierto? No tiene tanto sentido hacer un ser humano igual allá. Entonces, digamos que es como, ven, jugar con los datos es como chévere. La vaina te da las capacidades, es decir, te da una capacidad de poder llevar lo que quieras al siguiente nivel. Es un escenario realmente para mí, con todo respeto, sin explorar. Me parece que nos falta muchísimo. Ustedes se dieron cuenta, este año apareció ChatGPT y cambió todo, ¿cierto? Este año que pasó, y lo que falta es brutal. Este tipo de cosas que han salido lo que nos muestra es eso, o sea, es esa oportunidad que tienes de crear, de hacer las cosas diferentes, de estar a otro nivel. Hay algo que nos meten o le están metiendo susto a las personas de menor edad, y es, ven, se van a acabar los cargos, se van a acabar los empleos. No se van a acabar, van a crecer. Lo que pasa es que tú necesitas tener unas competencias distintas a las que antes tenías. Si sigues con esas mismas competencias, probablemente el trabajo para ti se acabe porque lo va a ocupar una máquina, no hay duda de eso. Todo lo operable va a ser claramente reproducible por máquinas. Y pues las máquinas tienen un mejor rendimiento, pero pensando solo el ser humano. ¿Sí? La inteligencia artificial no va a llegar allá, seamos honestos. No en el corto plazo ni en el mediano. Todavía nos falta. Pero es un gran escenario para ustedes, para las personas jóvenes, de visualizarse en aquí. Creo que todas las carreras deben de converger. Si estás pensando en estudiar una carrera que no tiene que ver con tecnología, bájate de la carrera, a no ser que sea el componente humano, porque vamos a tener que humanizar las máquinas. Ese es como un mensaje que yo le podría dar a los chicos que pueden ver esto y que definitivamente se pueden montar en este barco. Está más claro que el agua, Carlos. Contundente tu reflexión. Creo que tenemos que transformarnos. Se habla mucho de la transformación digital, pero ¿dónde queda la transformación en uno, verdad? Entonces, empezando por uno es cuando debemos de transformar nuestra mente, tenemos que transformar nuestros conocimientos. Entonces, pues nuevamente, Carlos, muchas gracias. Invito nuevamente a los arquitectos que siguen este canal, que se pasen al canal de Carlos para que se suscriban, vean los diferentes episodios que él tiene. Ya les mencioné, por ahí tiene un par de episodios de arquitectura empresarial muy interesantes que los invito a que lo sigan. También síganlo en LinkedIn, donde publica sus blogs, sus posts. Pueden encontrarlo con su nombre completo, Carlos Alberto Cañón Romero. Y bueno, pues por ahora, muchas gracias a todos los que nos siguen, gracias por darle clic a la campanita, gracias por compartir, gracias por comentar y estamos en contacto. Recuerden que seguimos buscando a los fantásticos de la arquitectura en Latinoamérica, así que manden sus nominados al correo que aparece aquí abajo. Y Carlos, te mando un abrazo hasta Bogotá desde Monterrey. Hasta Bogotá, esperando que te encuentres muy bien y esperemos vernos en alguna otra ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.